Bienvenidos hermanos, estamos abonando a los puntos para dar razón de nuestra fe, que en estos tiempos de la Iglesia es muy importante tener una fe sólida, no ciega, una fe instruida, Sí. una fe comprometida, no pasiva, sino activa en el anuncio del Evangelio y en el anuncio de Cristo resucitado. Sí, sí. Italiano, Sí, Miguel, y efectivamente no sustraernos del riesgo de ir cual hoja al viento, ¿no? Así es. Con los vientos, a veces ventarrones que nos sacuden, y pues en eso estamos acá en esta serie de videos en los que la pregunta es si hay herejía en el Santo Padre o no. bueno, una pregunta que produjo mucho escozor en el primer episodio y pues vamos abonando y en este segundo episodio, ¿de qué nos vas a platicar? Pues como habíamos dicho en el primer video, pues vamos a ir siguiendo de manera cronológica los momentos más importantes de esto que se ha constituido como una especie de oposición, de golpeteo, hay un constante golpeteo al Santo Padre, y como una oposición que se va conglomerando alrededor de ciertos temas. Ciertamente el golpeteo no lo sentimos mucho en México, a 14,000 kilómetros del claro, Vaticano, sí, pero algunos de los laicos que nos ven han manifestado que estaban desconcertados y que nos agradecen que nosotros toquemos estos temas. Qué bueno, porque en realidad pues se nos antojaba mucho y pensamos que podemos abonar a comprender nosotros mismos, Sí. ir comprendiendo como por dónde se mueve toda la controversia, y pues si podemos hacer un servicio, pues bendito sea Dios, ¿no? Muy bien. Eso está muy bien. Bien, pues como había mencionado en el primer video, la controversia parece que tiene su origen, como digo, evidente, en el Amoris Laetitia, esta exhortación postsinodal de un sínodo que se tuvo en dos partes sobre la familia, donde el Santo Padre siente la urgencia, y yo creo que en muchas partes del mundo católico se siente la urgencia de poder preguntarnos por dónde va el ideal del matrimonio así como lo concebimos nosotros. Y entonces pues fue un evento, un encuentro como lleno de, seguramente, pues de mucha pasión y de defensa de las diferentes posiciones. El caso es que el primer documento, que es el que tomaremos en cuenta hoy, que se le conoce como los Dubia, ¿no? Cuatro cardenales, primero de manera privada y después de manera abierta, se declararon en duda, ¿no? Pero fíjate el estilo, que ahorita lo vamos a ver, porque la duda que plantean, así como tantas veces en el estilo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Esto, de tal modo que la respuesta solo puede ser sí o no, ¿no? Y entonces, pues te deja como poco espacio. Encajonado, te deja poco espacio. Y en ese estilo fueron estructuradas las 5 dudas que quedan sobre el capítulo 8, que ya comenzamos a comentar. Lo vamos a seguir comentando porque es el punto en el que parece que hay mucho desacuerdo, ¿no? Mucho desacuerdo. Y entonces, si bien los firmatarios fueron 4, los cardenales Walter Brander Müller, Raymond Burke, Carlo Caffarra y Joachim Meissner, ¿no? De los cuales pues solo siguen funciones Burke, ¿no? Si bien fueron 4 los firmatarios,
ellos mismos en la carta abierta que le mandan al Santo Padre, pues ya dicen que hay otros obispos y otros presbíteros y laicos que se preguntan, que les quedan dudas a propósito del capítulo 8 de el Amoris Laetitia. Y entonces, bueno, antes de pasar a la lectura de los puntos dudosos a propósito de este documento, el Santo Padre, en el apartado que se llama circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral, ya decíamos la vez pasada que el capítulo 8 pues tiene un título que es pues bastante abierto, porque se trata de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Es decir, hay situaciones donde pues lo que decíamos la vez pasada, no hay un acompañamiento pastoral. Y si bien algunas situaciones pueden declararse o decir que están en un pecado mortal, pero el documento dice necesitamos discernir de qué manera las situaciones irregulares, que se refiere sobre todo lo que ya decíamos a las uniones libres, a los que están solamente casados, que están solamente casados por el civil, y los que una vez que celebraron un rito de matrimonio religioso por la Iglesia Católica, se separan, se divorcian y encuentran una nueva pareja sentimental donde forman una nueva familia. Y esta es como la categoría que más preocupa, ¿no? Que más preocupa, parece ser a unos y a otros, ¿no? La exhortación postsinodal y bueno, la pregunta ahí es como de qué manera se han de acompañar, que es lo que refleja los famosos dubia de estos 4 cardenales. Y entonces, en el apartado donde dice circunstancias atenuantes del discernimiento pastoral, ya decíamos en el capítulo anterior que era muy importante, es muy importante ver de qué manera se acompaña a las personas que están en una situación irregular y de qué manera se les integra. Porque ese es el punto. Obviamente haciendo un adecuado discernimiento. Y si nosotros, creo que es muy importante, Miguel, que tengamos muy en cuenta y subrayado que el documento, y entonces el Santo Padre, hace un hincapié muy constante a propósito de que hay que discernir. Nosotros hemos hablado del discernimiento, no es nada más de Tin Marín de Dopingüe, ¿no? O no es una regla que se aplica para todos. Y no es una regla que se aplica para todos. Y aquí nos viene en ayuda justamente Santo Tomás de Aquino, que ya vamos a ver. Y entonces, en las circunstancias atenuantes, en el 301, que será uno de los números más contestados, dice el documento, es importante, es necesario, si bien es importante y necesario hacer un discernimiento, dice, con todas las letras, hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretenden disminuir las exigencias del Evangelio. Lo decíamos a propósito, comentando la gradualidad de Juan Pablo II, ¿no? En el responder a la exigencia del Evangelio. A algunos les resulta más fácil, a otros no. A mí me sorprendió una vez estando en Roma, se estaba preparando la gran misión. ¿Te acuerdas que allá empezó la misión de 3 años, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y entonces, en una de las reuniones de preparación con uno de los obispos auxiliares, Cesare Nocilia,
decía, y a mí como que me escandalizó porque decía, no podemos pretender que todos los bautizados vivan o tengan la posibilidad de vivir el ideal cristiano. Ujú. Dice, a nosotros nos puede sorprender, pero pues habrá quien le baste con santiguarse con agua bendita y correr, Ujú. ¿no? Ujú. Y yo decía, y entonces el ardor del anuncio del evangelio, el entusiasmo por hacer discípulos y todo eso, ¿no? Como estamos hablando de una experiencia en la que adhieres o no adhieres, en la que no puede haber obligatoriedad, no te puedes hacer cristiano a la fuerza. Y entonces, pero sí hay un compromiso de querer vivir los valores cristianos. Ujú. Entonces el Papa en el documento pues pone de relieve esto, ¿no? Y entonces no se abarata. Y eso lo deja muy claro, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para pues preguntarnos qué pasa en los documentos que van sacando contrarios al Amoris Laetitia, ¿no? Ujú. Y entonces dice, debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretenden disminuir las exigencias del Evangelio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Ujú. Lo que está diciendo el Santo Padre es que no puede ser como un mundo donde exista solamente el blanco y el negro. Y de manera quirúrgica poderla dividir y decir, pues estos se van para el infierno y estos se van para el cielo. Porque, bueno, tú sabes, tú me enseñas que ya lo que pasa en el ánimo, en el interior de la persona, pues lo sabe Dios y a veces la persona, porque No, nosotros no tenemos todos los elementos de juicio. no tenemos todos los elementos de Y juicio. por eso el Evangelio nos dice que no juzguemos. No podemos juzgar, ¿no? Y entonces dice, en el discernimiento, dice el documento, sin que esto signifique abaratar la exigencia del Evangelio, el mandato evangélico, necesitamos ponernos a la escucha, Ujú. ¿no? Necesitamos acompañar. Lo que decías del agua bendita, a mí me parece que queda muy claro el ejemplo y transformando el ejemplo, no podemos decirle a la gente como pastores que con el agua bendita basta, No, pero sí como iglesia tenemos que comprender que a alguna persona le baste con el agua bendita. No le podemos decir a toda la iglesia, basta el agua bendita. Y esta sería un abaratamiento del proceso que Jesús quiere de sus discípulos. sí. Pero a unos nos trata de una forma porque tenemos más. No le dio el mismo número de talentos A todos. los tres. Ujú. Le dio talentos distintos, número de talentos distintos. El talento era una barra de oro, Sí. de 60 kilos. No es, No era cualquier no es cosa. poca cosa. Ahora a unos No les es como dio... en algunas traducciones 5 millones, no. Es No, mucho más. No, mucho más. 60 kilos de oro. Bueno. Pues es mucho, Es mucho mucho oro. dinero. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y el otro 3, me parece. Depende de la versión del Evangelio. Sí. Pero abaratarlo no significa que a todos nos da lo mismo y que a todos nos va a exigir lo mismo. Abaratarlo significa que si te dio 10, te exijo 1. Te exijo 1. Te exijo uno. No. Eso no se puede hacer. Si te dio 10, pues Te va a exigir 10. te va a exigir, ¿no? Y esa es la exigencia del Evangelio. No puede ser como
como un todos Un coludos raso. o todos rabones. Así es. Y eso, pues bueno, causa mucho escozor. Entonces, fíjate. ¿Por qué es esto? Porque el Evangelio tiene que considerar la historia, las oportunidades, la educación, no solo una regla, sino de dónde partes, de dónde parte la persona, qué sustrato tiene. No es lo mismo una persona que nació en una familia cristiana, que tuvo sus valores y que le infundieron, los valores, que a una persona que nunca tuvo nada y que Claro. va saliendo adelante en la vida. No es abaratar, No. es matizar. Es matizar, porque más adelante dirá el Papa, es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general. Híjole, qué palabras Es muy tan fuerte. fuertes. Es muy fuerte. Y refleja bien como las ansias. Te decía yo, escuchaba algunos que dicen, no, pues si el matrimonio es válido, están en pecado mortal porque están haciendo adulterio. Y eso está prohibido y penado porque nuestro Señor Jesucristo dice que el adulterio. Ay, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y entonces, regresando a esto que te decía, lo que hay que subrayar es que no se disminuye la exigencia del Evangelio. No. De hecho, dice también el documento que de ninguna manera se trata de cambiar la normativa de la Iglesia a propósito del matrimonio, ni renunciar a lo que para nosotros es constitutivo del matrimonio católico. Es decir, el libre consentimiento de los contrayentes y para toda la vida, ¿no? Sí. Se me fue la palabra. Sí. Bueno, eso, para toda la vida. Es decir, no, el Papa lo dice clarísimamente, no estamos cambiando la doctrina, ¿no? Y entonces, ni tampoco la sacramental, ni la doctrina sacramental. Ni la doctrina sacramental, ni la moral cristiana, pero acá se trata, dice, porque te acuerdas que es un documento que surge en el año de la misericordia, ¿no? Ajá. Y claro, pues está fuertemente matizado, es decir, lo que debe resplandecer es la misericordia del Padre, ¿no? La misericordia es el punto fundamental. Que nosotros en la Iglesia somos sacramento de la misericordia del Padre. Sí. Pero en ese sentido de ir acompañando, de ir acogiendo, de ir sanando, de ir buscando posibilidades, abonando a que se llegue más al ideal, ¿no? Pues no se trata de sentarnos en nuestros laureles y decir, bueno, pues ya, ¿no? A Ángel Castilla. Como si nosotros fuéramos pues los jueces que pudiéramos abaratar o cumplir todo. ¿No? Sí. Pero tampoco en la mezquindad que menciona el Santo Padre, ¿no? Entonces dice, ya Santo Tomás de Aquino reconocía que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no poder ejercitar bien algunas de las virtudes. Es decir, pues vamos caminando, lo que decíamos en el video pasado, pues vamos caminando a veces con la dificultad de querer ser fieles al llamado del Maestro y a veces como que no te alcanza. O sea, pero no puedes determinar que hay una voluntad malvada, porque parece que eso es el juicio. Es el juicio. Hay una voluntad malvada, le escupes a Dios, dices, ahí está tus dones y tus virtudes, me importa un comino y sigo adelante, ¿no? Ajá. Porque justo como decíamos
al inicio del video pasado, de lo que se trata es de personas que quieren, que sienten la necesidad de tener una relación con Dios en el seno de una familia que se reconoce como la familia de Dios, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes que ponerle. Bueno, entonces dice, continúa el Santo Padre, dice, de manera que aunque posea todas las virtudes morales infusas, no manifiesta con claridad la existencia de algunas de ellas, porque el obrar exterior de esa virtud está dificultado, ¿no? Es decir, hay situaciones objetivas que impiden, ¿no? Sí. O situaciones del sujeto, pues, que impiden que pueda vivir las virtudes así como estamos llamados todos, ¿no? A vivirlas. Pues los santos se les reconoce el grado heroico en el que viven las virtudes, ¿no? Pero pues van como muy avanzados. Y todos los demás pues vamos ahí tratando en la de escalerita, vivirlo de la mejor manera, ¿no? algunos en el primer escalón. Y bueno, pues hace referencia a cómo esta reflexión a propósito de las atenuantes, pues ya es algo como muy consolidado, que aparece también en el Catecismo de la Iglesia, donde dice en el 1735, la imputabilidad y responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados, otros factores psíquicos o sociales. Es decir, esto que tú decías a propósito de la propia historia, de la propia formación, no es lo mismo que alguien nazca en una familia donde por generaciones se van viviendo los valores cristianos, a alguien que nace en una familia donde disfuncional, o con problemas fuertes o lo que sea. Es decir, hay que tener en cuenta la historia de la persona. Y eso pues dice el Papa, pues ya es una práctica en la Iglesia. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a lo que dicen los cardenales. Como digo, pues al parecer muchos lo hubieran querido firmar, pero junto con Burke lo firmaron 3 cardenales que ya estaban como prácticamente en retiro, ¿no? ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? ¿A qué nos referimos cuando decimos que si el Papa es un hereje? ¿A qué nos referimos con esta pregunta? Y también, ¿qué es una dubia? Bueno, cuando hablamos de herejía, hablamos de una inconsistencia en el aparato doctrinal que nosotros afirmamos como una verdad revelada, que nos viene de 2 fuentes, que es la Sagrada Escritura y la tradición, que es el modo en cómo la Iglesia, fíjate, ¿no?, ha ido comprendiendo las verdades reveladas en la Sagrada Escritura. Y pues ese trabajo que deseamos nosotros del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando hay una inconsistencia, haz de cuenta, por ejemplo, cuando decían, pues sí, Jesús era verdadero Dios, pero no era verdadero hombre, ¿no? O viceversa. O viceversa. Y entonces, pues quien afirmaba, nosotros afirmamos que es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero si alguien afirma que pues era verdadero Dios, pero no verdadero hombre, o verdadero hombre, pero no verdadero Dios, pues ese es incurre en una herejía. Es decir, negar una verdad que nosotros tenemos. Es una falla doctrinal. ¿No? Muy bien. Y ¿qué era lo otro? La dubia, porque mencionas... Porque estamos en la dubia. Bueno, la dubia es el término latín para decir duda. Y es un término técnico que se usa para clarificar justamente cosas de fe. Poner el dedo en la llaga y que el otro se explique, ¿no? Que el otro se explique, ¿no? Lo tengo que decir, me viene a la mente en la película de Lutero, ¿no?, cuando lo llaman a juicio y le dicen, a ver, ya no me acuerdo la formulación de las preguntas. Y entonces les dice Martín Lutero, espérense, necesito explicar, no,
no puedes explicar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la realidad parece que no es sí o Sí no. o no. Ya lo decíamos. Y entonces, en este formato, Estás disculpando al Lutero. los cardenales... No, bueno. No, a lo mejor algún día haremos un video sobre Lutero. Sí. Pero... O sea, las herejías históricas, Las ¿no? herejías históricas, por ejemplo. Pero lo que quiero resaltar es más bien el modo Del encajonamiento. Del ¿no? encajonamiento, del acorralamiento, Ujú. del sí o no. Y pues Jesús no habría respuesto, ¿no? No habría respondido. Está bien. ¿Y qué es la verdad? ¿No? ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Bien, entonces presentan 5 dudas o 5 dubia del latín y entonces vamos a ello. Dice, fíjate bien que se pregunta si, según lo afirmado en Amoris Laetitia, números 300 al 305, es posible ahora conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y en consecuencia admitir a la Santa Eucaristía a una persona que, estando unida en un vínculo matrimonial válido, convive more uxorio con otra sin que se haya cumplido las condiciones previstas de la Familiares Consortio número 84 y luego confirmadas por Reconciliatio et Penitencia número 34 y por Sacramentum Caritatis número 29. La expresión en ciertos casos de la nota 351 del número 305 de la exhortación Amoris Laetitia puede aplicarse a divorciados que están en una nueva unión y siguen viviendo more uxorio, es decir, en comercio sexual, como decían los antiguos, ¿no? Fíjate, obviamente se refiere a que para ser admitidos los que están en una situación irregular a la recepción de los sacramentos, en este caso... tendrán que dejar de tener intimidad. Tendrán que dejar de tener intimidad. Y entonces, fíjate, en realidad el documento no aborda ese no tema. aborda, porque además no puede. No, ya está El definido. Papa al inicio dice, no vamos a cambiar la normativa, ni la reglamentación, ni los principios fundamentales. Pero dice, en la nota de Cullus, ¿no? del 305, sí, en el 305 dice, está hablando el Papa, el documento, dice, a causa de los condicionamientos o factores atenuantes, seguimos en este capítulo, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, es decir, está ahí la ley, está la aspiración evangélica, la persona llega hasta donde le alcanza, ¿no? Y entonces dice, se puede vivir en gracia de Dios, se puede amar y también se puede crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Lo que yo entiendo es que lo dice de manera general para todos los fieles, ¿no? Uh-huh. Es decir, obviamente está hablando de las atenuantes en la imputabilidad de un pecado. O sea, estamos en terreno totalmente legislativo, ¿no? O sea, lo que más nos gusta. No, bueno. Pero bueno, habría que entrar. Y entonces dice, al propósito de este párrafo, entonces pone una nota el Santo Padre. En ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas. ¿No? O sea, el sacramento de la reconciliación es la expresión más dulce de la misericordia de Dios.
Y más formal. Y más formal. Bueno, dice, entonces no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Y toma la cita del Evangelium Gaudium. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un permiso para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Y claro que ahí abre la puerta a mirar la gracia sacramentaria pues de otra manera, eso sí es cierto. Es decir, los sacramentos no son premios para los bien portaditos, los que se peinan muy bonito y se visten. No, no. Porque además en la historia de la Iglesia ha habido muchos casos de estos bien portaditos que en el fondo son mal portaditos. Oh, sí, por aunque cierto. estén bien casados. Aunque estén bien casados o estén en otras vocaciones, ¿no? Ajá. También ha habido, como monstruos. Y entonces dice, entonces es un permiso para la comunión y para la confesión. Eso es lo que viene insistiendo el Papa. Necesitas discernir, es decir, necesitas sentarte y tiene todo un apartado donde dice, a ver, los presbíteros, acá lo dice de manera así muy, muy simpática, o sea, no es una sala de torturas, no es el premio que das a alguien. Necesitas sentarte a escuchar. No puedes sacar el manual y decir, a ver, caíste en tal, ¿no? Al infierno, no. O sea, no es el espíritu del Evangelio. No es el modo en que el maestro trata estas cosas. Podríamos admitir que existe como el miedo que se deshaga el aparato moral, ¿o no? Pero bueno, no es el intento. Quiero decir, el Papa es muy claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice, sigue siendo válida, fíjate también el modo, sigue siendo válida después de la exhortación post-sinodal Amoris Laetitia en el número 304, la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, número 79, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas, sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas. ¿Te fijas? ¿No? Es decir, ahí qué dices, perdón, me repite la pregunta, maestro, ¿no? Es decir, no hay oportunidad para el diálogo. Oportunidad para el diálogo. ¿Qué está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿No? Si viene existiendo el Santo Padre, obviamente, si yo saco de contexto frases sueltas o quiero comprobar lo que ya tengo ya establecido, pues, no hay modo, ¿no? Es decir, hay reglas. Yo no sé si hay absolutismo. Decíamos en el video pasado que pues hay cosas donde no hay absolutos, ¿no? Están los dogmas, que pues ahí no discutes nada, porque ahí está que el Verbo eterno del Padre se encarnó en el vientre de María Santísima, ¿no? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que María fue concebida sin la culpa del pecado original. Está bien.
¿no? Que es verdadero Dios y verdadero Que es hombre. verdadero Dios y verdadero hombre, que Dios es un solo Dios en tres personas distintas, que en la Eucaristía tenemos Y la curiosamente presencia la real. infalibilidad del Papa también. Y curiosamente, bueno, habría que anotarlo, ¿no? La infalibilidad del Papa. Bien. Entonces, ya leímos la parte de que el mismísimo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, ¿no? Dice, a ver, pues no nos hagamos bolas. Hay una gradualidad, eso que San Juan Pablo II pues ya lo pone de manifiesto. 3. Después de Amoris Laetitia, en el número 301, es posible afirmar todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio, confrontar Mateo 19:3-9, se encuentra en situación objetiva de pecado grave habitual, ¿no? De pecado grave habitual. El Santo Padre en el documento dice, no se puede etiquetar a alguien de pecador para siempre, porque esa no es la praxis de Dios. El trabajo de la iglesia es ir buscando caminos para que se regrese a la casa del Padre, para que se regrese a la relación con Dios, ¿no? Tú lo decías a propósito de un video donde dices, yo le digo a los niños, no digas, soy un mentiroso, porque es una etiqueta para toda la vida. Y entonces, justo una de las cosas que pone en cuestión el Santo Padre es decir, ¿qué sabes tú si hay vida de gracia? Y sí tendríamos que pensarlo, si hay vida de gracia en una persona que está esperando. ¿Cuántas personas que no están en una situación regular que van a misa? Escuchar la palabra, a nutrirse de la vida poder comulgar, de la iglesia, pero van sin poder comulgar, sin poder confesarse. Sí. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Decir, tú no, tú no, tú no. Tú sí, ¿no? Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Tú sí. En este pensamiento no estamos proponiendo la comunión para todos los vueltos a casar. No. No estamos diciendo que se pueden confesar todos los que están en irregularidad, pero sí decimos que no por el hecho de estar irregular te vas a condenar. Ajá, esto es justo lo que dice el Santo Padre. No por el hecho de que estás irregular, ya nada vale tu vida familiar, nada vale tu vida amorosa de tu marido, tu el compromiso responsabilidad con los tu hijos. esposa. No, es otra cosa. O sea, y tampoco puedes decir, hay quienes afirman, ¿no? No, pues si quieren salvarse y regresar a la vida de la gracia, tienen que separarse. Sí. Y dice el Santo Padre, oye, no, porque la cosa no es así de sencilla, hay más complicaciones en la vida. O sea, no puede ser negro o blanco, no puede ser blanco. Y además porque ese no es el estilo del maestro, ¿no? El maestro va por otros senderos. Bien, las últimas dos. Después de las afirmaciones de Amoris Laetitia, en el número 302, sobre las circunstancias que atenúan la responsabilidad moral, se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritas Splendor, número 81, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, según la cual las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. O sea, no está hablando de esto el Papa. Pues le están buscando pies al gato. Es decir, no está diciendo el Papa que ahora
por las atenuantes, algo que consideramos intrínsecamente malo, ahora se va a convertir en bueno. No, no. Y entonces es ahí como una trampa. Bien. ¿No? Sí. La última. Después de Amoris Laetitia, en el 303, se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, en el número 56, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y afirma que ésta nunca está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por su objeto. Tampoco está hablando de eso. Tampoco está hablando de eso y bueno, lo que traen en mente los señores cardenales es la relación conyugal, que es pecaminosa, porque están en adulterio. Y cuando hay solamente dos posibilidades, o estás en gracia o estás en adulterio, entender a la persona es difícil. La persona ya no tiene espacio. La persona ya no tiene espacio. El famoso dicho de Jesús de el sábado fue creado para el hombre y no viceversa, Seguimos tropezándonos en con un eso. contexto así no tiene sentido. Los cardenales acusaron al Santo Padre de no responder, ¿no? a estas cuestiones, a estos cuestionamientos. Pero la Santa Sede no respondió. La Santa Efectivamente, Sede no respondió. Algunos tomaron como respuesta una carta que envió a algunos obispos de Buenos Aires, que hacen como una interpretación, ¿no? Dicen, este es el modo de entender el capítulo 8, porque el capítulo 8 fue llevado y traído. Algunos lanzaron las campanas al vuelo, decir, ya los divorciados vueltos a casar ya pueden comulgar y participar de todos los sacramentos, y otros se escandalizaron y se rasgaron las vestiduras. Lo que sucede muchas veces, Miguel, es que el acercamiento que tantas veces tenemos a la realidad es parcial. Sí. Es desde nuestros presupuestos, desde nuestros prejuicios, desde, pues aquí vamos a encontrar cómo hacerlo caer, ¿no? Y entonces, bueno, para algunos no es la respuesta del Santo Padre, pero él, no vamos a hablar de todo porque no podemos en este espacio, es breve, ¿no? Si bien la información es muchísima. Y nos hemos extendido. Mucho. Nos acercamos al final. El Santo Padre, en la carta de felicitación que hace a estos obispos de Buenos Aires a propósito de las indicaciones para entender el capítulo 8 de la Amoris Laetitia, dice a un cierto punto, y es precisamente la caridad pastoral la que nos mueve a salir para encontrar a los alejados, y una vez encontrados, a iniciar un camino de acogida, acompañamiento, discernimiento e integración en la comunidad eclesial. Sabemos que esto es fatigoso. Se trata de una pastoral cuerpo a cuerpo, no satisfecha con mediaciones programáticas, organizativas o legales, si bien necesarias. Simplemente acoger, acompañar, discernir e integrar. Y es que si tú piensas en el maestro... Nunca te dice que China libre. Nunca. China libre. Nunca. Esta es la base de las dubia. ¿Usted está diciendo China libre? ¿Usted está diciendo que ya no valen los mandamientos? Ajá. San Juan Pablo II nos dijo esto y ya no vale. ¿Ya no vale? Bueno, nunca. Si no hay una apertura para escuchar el planteamiento, es muy complicado. Entonces, este pronunciamiento de estos 4 cardenales
dio origen a más documentos que vamos a repasar. Y entonces, como dijimos la vez pasada, bueno, era dar el contexto de la Amoris Laetitia, detenernos un poco en el capítulo 8, que seguirá apareciendo conforme vamos revisando los otros documentos. Este fue el primero que salió por ahí de finales del 2016 y después consideraremos la carta abierta a los obispos, donde piden abiertamente la dimisión o considerar la dimisión del Santo Padre, o pedirle que se retracte a las herejías, o que, bueno, actúe en consecuencia si ya no quiere ser el garante de la ortodoxia de la fe católica. Y el último documento que revisaremos es que lo acusan de lo contrario. Ese es todavía después. Porque ahora ya salió el Instrumentum Laboris del Sínodo de Amazonia, que los comentarios, bueno, están a todo lo que dan, unos para acá y otros para allá, y lo acusan de todo lo contrario. Pues esto es, Miguel, es complicado por toda la cuestión legal, pero pues necesitamos ir desmenuzando poco a poco, sí, ¿no? Ir echándole luz a esto, ¿no? A esto. Esperemos que no terminen más confundidos de sí, que por favor, escríbanos, díganos, están muy interesantes los comentarios que nos están haciendo, muy oportunos. Sí. Como lo dijimos en el video pasado, haremos un espacio en el último o por ahí para responder y para comentar los comentarios que amablemente nos están haciendo. Miguel. Muy bien, Victoriano, muchas gracias por este recorrido de las dubias, y pues vamos a seguir abonando. Vamos. El chiste es pensarle. Pensar. Que no nos dicten el resultado final, sino pensarle, abrir el corazón, abrir la mente. Sí, ¿no? Muy bien. Bien. Pues muchas gracias, hermanos. Amigos. Nos vemos pronto. Bendiciones.